Bien, entonces recordando, ¿verdad? Habíamos dicho que estas ecuaciones son idénticas a una ecuación de circuito eléctrico, de circuitos eléctricos, ¿sí? Pero no había que olvidar que venían de un presupuesto fundamental, y es que vienen del análisis, o perdón, o son para analizar circuitos magnéticos lineales y delgados. Eh, Había olvidado algo con lo de la palabra delgado, ¿sí? La palabra delgado no solo quiere decir que el campo está confinado, ¿sí? No solo quiere decir que el campo está confinado al interior del material magnético. Eso es correcto, está confinado al interior. Pero también delgado quiere decir que el campo magnético es básicamente constante, ¿sí? El campo magnético tiene el mismo valor en todo el interior del tubo de material magnético. Si el tubo se hace grueso, ¿qué garantía tienen ustedes que el campo magnético que está más cerca de la superficie sea de la misma magnitud que el que está al centro? No hay garantía, ¿sí? No hay garantía. Eso es otra cosa que lo delgado garantiza. Un tubo delgado garantiza que muy exactamente, o sea, de una manera, diría yo, bastante exacta, el campo magnético dentro de ese material delgado, ¿sí? Tiene una magnitud constante en todo el material, en todo el material, ¿sí? Entonces es como que si ustedes estén analizando un circuito eléctrico, porque en el circuito eléctrico ustedes, que yo recuerde, rara vez, al menos obviamente en las técnicas de redes 1, ¿verdad? Rara vez se analiza el grosor del alambre, ¿sí? ¿Qué grosor tiene el alambre? O sea, ustedes no se ponen a pensar que el campo eléctrico puede ser más intenso en cierta zona del alambre que en otra. ¿Me entienden? Por ejemplo, en una zona del centro del alambre va a ser más intenso que en la periferia del alambre. Me refiero al análisis de DC, ¿sí? De corriente directa. Ustedes nunca se han puesto a pensar en eso, ¿sí? Bueno, no nos han puesto como ingenieros a pensar en eso, o si se hace es rara vez. Pues algo así es esto, ¿verdad? Entonces, no hay que olvidar eso, ¿verdad? Y lo lineal, o sea, lo lineal que garantiza, chicos y chicas, lo lineal garantiza que esto es constante, la permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad es constante, ¿sí? La permeabilidad es constante. Y lo delgado garantiza que el campo está plenamente encerrado dentro del material y la magnitud de ese campo es la misma dentro del material, o es básicamente la misma, cosa que no podemos asumir cuando el material magnético es grueso, ¿sí? Entonces, continuemos. Esto ya es un caso más realista, ¿sí? Es un caso más realista. Permítanme, ya regreso con ustedes. Bien, entonces aquí tenemos, disculpen si estoy repitiendo, pero es que tuve una pequeña interrupción y no me acuerdo dónde me había quedado. Tenemos un circuito más realista, eh, bueno, un sistema magnético más realista. Ustedes pueden observar aquí que todo esto es el núcleo, ¿verdad? Todo este material es el núcleo, ¿sí? Aquí está la fuente de campo, este solenoide, ¿sí? Entonces, observen que en este caso el grosor obviamente nos indica que no es un medio magnético delgado, ¿verdad? Y aparte del grosor, la geometría del material, bueno, de dos materiales, perdón, no es, no es como muy acorde a la trayectoria que puede seguir el campo. Por ejemplo, si ustedes observan este material de acá, con permeabilidad nu sub 2, se van a dar cuenta que es prismático, o sea, perdón, sí, es un prisma rectangular. Mientras que esta parte de acá, o sea, el otro medio, ¿sí? Este medio de acá, ¿sí? Específicamente en su parte inferior, ¿sí? En su parte inferior es curvilíneo, ¿verdad? Entonces como que en la parte inferior conste, esto solo es como un formalismo, ¿verdad? No es que tal vez así sea que se mueve el campo magnético.
pero como que aquí lo curvilíneo es acorde con la curvatura de una posible curvatura del campo, ¿verdad? Mientras que acá no, de tal manera que si por ejemplo viniera una línea de campo que se empieza a curvar aquí, podría existir la posibilidad de que se escape, ¿verdad? Podría existir la posibilidad de que se escape, ¿sí? Bueno, sea curvilíneo o rectangular como es aquí, esa posibilidad existe. Lo mismo podría pasar aquí, ¿verdad? Pero en todo caso, el hecho de que el material sea grueso ya implica que hay que hacer asunciones, ¿verdad? Ante todo, el hecho de que aparezcan las dos permeabilidades nos da una indicación de que aunque sea un material grueso, no es ferromagnético, ¿sí? No lo es, o si lo es, hay condiciones especiales que nos permiten hacer una asunción de que la permeabilidad es constante, pero en general, de entrada, salvo algún análisis ulterior o un análisis un poco más a profundidad, decimos que el material es lineal, ¿sí? Y es lineal porque aparecen las dos permeabilidades y son constantes, no nos dicen que son variables. Luego, el hecho de que el material sea grueso, ¿sí? El hecho de que el material sea grueso nos da esa posibilidad de que el campo en algún momento se escape, ¿verdad? O sea, en algún momento el campo al curvarse pase por aquí y tienda a escaparse, ¿sí? Tienda a escaparse, ¿sí? Otra cosa es que al ser grueso pasa lo que se les decía, ¿verdad? Que el campo, aún si se queda, aún confinándose totalmente, la intensidad del campo en esta parte de acá, ¿sí? En la parte, digamos, más externa, ¿sí? El campo en la parte más externa no necesariamente va a tener la misma intensidad, ¿sí? Que en la parte central, ¿sí? No necesariamente. Entonces hay que asumir una magnitud constante. Habría que asumir una magnitud constante, aunque no lo sea, ¿me entienden? Y otra cosa, el hecho de que sea grueso también indica que la trayectoria que sigue el campo en la trayectoria azul, o sea, es distinta a la trayectoria que sigue el campo, obviamente en la trayectoria roja, ¿sí? Bueno, lo voy a poner en azul aquí, ¿sí? En esta trayectoria roja. O sea, la longitud es diferente. ¿Y eso en qué influye? En la reluctancia, ¿sí? O sea, si ustedes se fijan, en el caso de la reluctancia, aquí necesitamos una longitud, ¿sí? Necesitamos una longitud, ¿sí? La están viendo, ¿verdad? Voy a cambiar de color, ¿sí? Necesitamos una longitud para la reluctancia. Aquí era fácil porque como era delgado, perdón, era fácil porque como era delgado, ¿sí? Sabíamos que básicamente cualquier línea de campo tenía básicamente una longitud muy parecida a cualquier otra línea de campo. Pero en este caso de acá, ¿sí? Las líneas de campo no necesariamente tienen la misma longitud, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, las trayectorias seguidas por el campo magnético o la densidad de flujo magnético, disculpen, la densidad de flujo magnético no tienen esas trayectorias la misma longitud. Entonces hay que asumir para la reluctancia una especie de longitud promedio. Entonces ven todo lo que implicaba el asumir que el circuito fuera delgado y lineal, ¿sí? Ahora es grueso, ¿sí? Pero sigue siendo lineal. Entonces, aquí es donde nos sirven un poco las condiciones de frontera. Si ustedes se fijan, las componentes normales son iguales. Eso ayuda aquí, en esta parte de acá, ayuda bastante, ¿sí? Déjenme ver si lo puedo hacer de otra manera. Así cabal aquí, ¿sí? Al pasar de un material al otro, no se pierde la continuidad de B. Ahí ayuda esta condición, ayuda mucho, ¿sí? ¿Sí? O sea que por el lado de las componentes normales, el campo
conste, por esa óptica, pues habría que ver lo de las tangenciales, pero por el lado de las componentes normales ayuda a que el campo se asuma como constante al pasar de un medio a otro. Pero por el lado de las componentes tangenciales, me refiero a las componentes tangenciales de B, o de la densidad de flujo, o de... disculpen, se me ha olvidado el nombre ahorita, estoy un poquito cansado. La inducción magnética. ¿Qué pasa cuando un campo tiende a escaparse? ¿Sí? Y de hecho, no crean que no se escapa. Ustedes pueden ver en internet o pueden ver en bibliografía casos donde un imán, ¿sí? Hay escape de líneas de campo. Son pocas, pero se escapan líneas de campo. No siguen una trayectoria dentro del material. Entonces, ¿para qué sirve esta condición de acá? ¿Sí? Bueno, lo voy a decir de una manera bien sencilla. El análisis se puede hacer más gráfico, pero supongamos que este campo está aquí adentro, ¿sí? O sea, está en esta región, ¿sí? Está en esta región, ¿sí? Voy a borrar porque está muy desordenado esto. Supóngase que el campo bueno, lo voy a dibujar acá, ¿sí? ¿Sí? O sea, este campo B1 es este que está acá. Entonces obviamente le corresponde, no, mejor hagámoslo de otra manera porque ya me fijé que los puedo confundir con las permeabilidades. Vaya, esta μ2 es esta, ¿verdad? De este material. Entonces quiere decir que este B2, ¿sí? Podría ser un campo, ¿sí? Que perfectamente no se pudo curvar y está tendiendo a escaparse, ¿sí? ¿Sí? Ese sería B2, pero B2 obviamente está dentro del medio, está aquí adentro. Aquí ya sería el B1, ¿sí? Este sería, lo voy a poner aquí, este sería B1, ¿sí? Y este de acá, lo voy a poner en otro color. Este de acá sería B2, ¿sí? Pero, bueno, así está bien, que quede como B2, ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, observen que si como es un medio magnético, usualmente, ¿sí? Como es un medio magnético, si se asume, y esto es una asunción que hay que hacer, ¿sí? Es una asunción que hay que hacer, si se asume que μ1 y μ2 son mucho mayores que la del vacío. ¿Se acuerdan que les dije al principio que podría ser incluso ferromagnético, pero bajo ciertas condiciones se podría considerar constante la permeabilidad, aunque no es constante? Ustedes vieron que ayer vimos bastante la curva de histéresis y vimos que la permeabilidad en sí no es constante. Pero hay maneras de asumir constante la permeabilidad de un medio ferromagnético. Eso ya se lo dejo para su materia de máquinas eléctricas. Supongamos que se cumple esto. Si se cumple esto, ¿sí? Quiere decir que μ2, ¿sí? Quiere decir que μ2, o sea, acuérdense que B1 está en el aire, ¿sí? Este B1 era el que estaba aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? Y este B2, ¿sí? Este B2 era el que venía aquí, ¿sí? Entonces, este corresponde a μ2, obviamente. El B2 corresponde a μ2. Entonces, μ1 obviamente es la del vacío, ¿sí? ¿Sí? μ1 conste, esto lo he sacado del Sadiku, ¿verdad? Lo he sacado del Sadiku así al azar. Y no, este μ1 no es este μ1, ¿verdad? No es, ¿sí? Este μ1 no es. Este μ1 es el del aire, es este de aquí, del aire, ¿sí? Entonces les decía que si μ2 es mayor que el del vacío, que sería este, μ0, ¿sí? Entonces obviamente cuando este pase a multiplicar para acá, lo que va a decir es que el campo dentro del material va a ser mayor que el campo que se escapa del material, porque μ2 es mayor que μ0. Entonces μ2 entre μ0 por B1 quiere decir que B2 va a ser mayor que B1 tangencial. Eso quiere decir que la mayor parte del campo, ¿sí? La mayor parte del campo va a quedar aquí adentro, la mayor parte va a quedar aquí adentro. Entonces, ¿sí? Se hace esta asunción,
¿sí? El flujo magnético se puede considerar aproximadamente restringido dentro del núcleo, ¿sí? Y aquí está lo que acabamos de concluir, ¿verdad? Que el campo magnético tangencial en el núcleo es mucho mayor que el tangencial en el aire, y por esta expresión de acá, ¿sí? Por esta expresión de acá, las componentes normales sí son iguales tanto en el núcleo como en el aire, pero como las tangenciales, en el caso de las tangenciales, la componente tangencial en el núcleo es mucho mayor que la del aire, ¿sí? Entonces aproximadamente la mayor parte del campo se va a quedar aquí adentro, ¿sí? Aunque alguna parte se va a escapar, ¿sí? Pero la mayor parte va a quedar adentro del núcleo, ¿sí? Entonces, con esas asunciones, ¿cuáles son las asunciones? Que a pesar de que las trayectorias de las líneas de campo cambian porque es grueso es grueso el medio, o los medios son gruesos, vamos a asumir una longitud promedio, que es la longitud que pasa por el eje de simetría de la estructura, ¿sí? Una trayectoria promedio, ¿sí? Una longitud promedio, que vamos a asumir que casi todo el núcleo está dentro y no se escapa, porque si se escapa habría que hacer un análisis de flujo y todo eso. Y lo otro es que la otra asunción es que las permeabilidades son constantes. Aunque ustedes dirán, puya, pero si son mucho mayores que las del aire, quiere decir que es ferromagnético. Y si es ferromagnético, ¿cómo es que va a ser constante? Debe tener una curva de histéresis, correcto. Pero hay casos en los medios magnéticos, en los medios ferromagnéticos, donde la permeabilidad se puede asumir constante, o se puede asumir que el medio es lineal. Eso básicamente ocurre cuando el material está sometido a una magnetización bien débil, pero eso ya es más de un área más especializada. Pero ahorita supongamos que se puede hacer esa asunción, ¿sí? Entonces, con esas asunciones, bueno, se puede asumir esto, ¿sí? ¿Sí? Que las ecuaciones del caso lineal, o sea, las de la reluctancia que vimos antes, reluctancia, sumatoria de n por i más reluctancia por flujo igual a cero, lo de la corriente magnética de Kirchhoff en un nodo es igual a cero, ¿sí? Entonces todo eso que vimos antes, ¿sí? son razonablemente precisas en el caso no lineal, en cuyo caso L1 y L2 son las longitudes promedio de ambas secciones. A eso es lo que me refería. Esta es una longitud promedio, ¿sí? De esta sección, es como una longitud media que está más o menos en el eje de simetría de esta sección, y esta está aproximadamente también en el eje de simetría de esta sección, aproximadamente, ¿sí? Entonces, con esas asunciones, ¿sí? Con esas asunciones se puede hacer un análisis similar a uno de Kirchhoff. Entonces, un ejemplo ya más concreto, ¿sí? Un ejemplo ya más concreto es el de este toroide. Quiero ver qué es lo que nos están pidiendo. Si quieren, veamos aquí. Bueno, ustedes pueden leer el enunciado, léanlo. Creo que lo que se nos está pidiendo es el flujo, ¿sí? Sí, el flujo, se nos está pidiendo el flujo magnético, ¿sí? Entonces, observen qué bonito el análisis aproximado. Observen por favor que es un solenoide que está rodeando plenamente el medio magnético, ¿sí? El medio magnético está siendo rodeado por el solenoide, ¿sí? La permeabilidad es μ1, aquí lo dice. Quiero ver, no, perdón. Bueno, disculpen, este es para la página anterior, disculpen, este es para la página anterior, ¿sí? Este no es para el dibujo, este es para el que acabamos de explicar. Ahí dice básicamente lo que acabo de explicar. Para este dibujo el enunciado empieza aquí, ¿sí? Aquí empieza el enunciado, disculpen. Entonces, aquí está la permeabilidad, ¿sí? Ahí está la permeabilidad, ¿sí?
ustedes pueden calcular, ¿se acuerdan que con la ley de Ampère, se puede calcular que H y B, ¿sí?, son de esta forma, ¿sí? Eso ya lo hicimos al menos una vez, o ustedes lo pueden ver en el SADICO, y creo que está en cualquier libro de texto de magnetismo. Ahí está cómo se calcula H y cómo se calcula B, aunque creo que esto ya lo hicimos antes en una clase anterior. Entonces, observen cómo se calcula el flujo exacto con una integral, ¿verdad? Una integral como B.ds, ¿sí? El B.ds es este, y el flujo exacto es este que está acá. Eso es como que si estuvieran en EMA. Hagan de caso que les piden cuál es el flujo magnético, y eso solo es un B.ds, ¿sí? Es un B.ds. Entonces, ahí lo pueden ver cómo es que se calcula en EMA, ¿sí? Obviamente el DS hay que barrer toda la sección transversal desde el radio A, o sea, desde este radio A, ¿sí?, al radio B, ¿sí?, se barre toda esta sección. Si se fijan, aquí está el diferencial de superficie, este rectangulito que está acá, ¿sí?, este rectangulito que estoy señalando acá, ese rectangulito delgadito, ese es el diferencial de superficie, que es 2πr por dr, ¿sí? ¿Sí? Entonces, se hace un análisis de ese tipo, ¿verdad? Pero ahorita no interesa mucho. Lo que interesa es que de alguna manera se hizo el cálculo del flujo exacto, ¿sí? Como les repito, ustedes pueden ver esto en algún libro de magnetismo. Se puede calcular este flujo, ¿sí? Pero ahorita nos interesa el cálculo aproximado. El cálculo aproximado es sencillamente la fuente de voltaje. La fuente de voltaje es el número de vueltas, ¿sí?, el número de vueltas del solenoide que rodea todo esto, ¿sí?, por la corriente que transporta. Eso está aquí, ¿ve? Perdón. Sí, eso está aquí. Y se divide entre la reluctancia, ¿sí? Se divide entre la reluctancia, ¿sí? Entonces, la reluctancia, ¿cómo se define? ¿Sí? ¿Cómo se define la reluctancia? Bueno, la reluctancia se define, recordarán ustedes que era, perdón, no me veo, ya me vi, era la longitud sobre la permeabilidad, ¿sí?, sobre la sección transversal, ¿verdad? ¿Sí? Sobre la sección transversal, que era el área, es esta área, esta es la sección transversal, perdón. Esta es la sección transversal, esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula la sección transversal? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Bueno, para empezar, ¿cómo se calcula la longitud? ¿Sí? Bueno, la longitud es la longitud media, ¿sí? La longitud media sería 2 por pi, ¿sí?, por r, pero r es el punto medio entre A y B, ¿sí? Entonces sería A más B sobre 2, ¿sí? Esa sería la longitud media. O sea, ustedes pueden ver aquí que justo R, ¿sí?, la longitud media, o sea, que queda en medio del radio A y del radio B, es B más A entre 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, precisamente eso se puede ver aquí, ¿ve? ¿Sí? ¿Sí? 2pi por B más A sobre 2, donde el 2 es este que está acá, ¿ve? ¿Sí? Lo que pasa es que quedó dividiendo aquí, pero por fracciones complejas, este 2 pasó para acá arriba, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y luego, bueno, disculpen, borré todo.
Habíamos dicho que era L, ¿verdad? Era L. Acuérdense que el L es la reluctancia. Aquí está nu. Y aquí está A, ¿sí? Entonces, acuérdense que esto va en el denominador, ¿verdad? O sea, esta expresión, ¿sí? Esta expresión va en el denominador, ¿sí? Por eso es que el L quedó aquí abajo, ¿sí? Quedó 2pi por b más a sobre 2, pero el 2 como quedó abajo por fracción compleja pasó para acá arriba, ¿de acuerdo? Ahora, queda el área, ¿verdad? El área sería pi por... Perdón, me confundí de área. El área es esta, ¿verdad? Este es el área, ¿sí? Entonces es más fácil de calcular porque es sencillamente esta base, ¿sí? Esta base y esta base aquí es igual, es esta misma base de aquí para acá, ¿verdad? Que es b menos a, ¿sí? Entonces, quiero ver, aquí está, ¿verdad? Es b menos a, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense que es el denominador de la reluctancia y la reluctancia ya de por sí está en el denominador de esta expresión. Entonces, por fracción compleja, este b menos a, como aquí está la división, ¿verdad? De la fracción compleja, este b menos a va a pasar aquí arriba, ¿sí? Entonces, sería este b menos a, ¿sí? Esa es la base, ¿verdad? B, este b, le quito este a, ¿sí? Y eso me da este pedacito de aquí, ¿ve? Que es lo que ando buscando, ¿sí? Ahora, ese es el ancho y el alto es la altura, ¿sí? Y ahí está, ¿verdad? Sería ancho por altura. Entonces, la altura, aquí está, ¿ve? H, ¿sí? Y aquí está el nu, ¿sí? El nu que es del denominador de la reluctancia. Entonces, este H, acuérdense que también está en el denominador de la fracción compleja, o sea que este H también va a pasar aquí arriba, ¿sí? El nu también está en el denominador de la fracción compleja y por eso también va a pasar aquí arriba. Entonces por eso es que aparece esta expresión aquí, ¿sí? ¿Sí? Entonces el autor de... Bueno, entonces este sería el flujo aproximado, perdón. Este sería el flujo aproximado, ¿sí? Obviamente ni se parece, ¿verdad? Ni se parece a esta expresión que es el flujo exacto. De nuevo les digo, ustedes hagan un b.ds, ¿sí? Y que su calculadora calcule esa expresión, ¿sí? Es solo que tienen que integrar asumiendo un b constante, ustedes tienen que integrar el ds, ¿sí? Donde el ds, o sea, me estoy refiriendo a esta expresión, ¿verdad? Donde el ds es este rectangulito que está acá, este. Entonces ustedes tienen que integrar desde el radio A, ¿sí? Tienen que integrar desde el radio A hasta el radio B, que son los límites de integración. Es fácil, lo que pasa es que por tiempo no lo quiero desarrollar, ¿sí? Pero ustedes háganlo y si tienen dudas, pues pregunten. Entonces, quiere decir que esta expresión aproximada, el autor, ¿sí? Hizo un pequeñito análisis de error, ¿sí? Hizo un análisis de error relativo, el flujo aproximado menos el flujo exacto, o sea, la expresión de uno menos la expresión del otro, entre la expresión del otro, y ese error relativo le dio esta expresión. Entonces aquí concluye él, que el error relativo es muy pequeño aún para toroides gruesos, ¿sí? Por ejemplo, si B sobre A es, no digo 3 veces, pero digamos un poco menos de 3 veces, ¿sí? B es 3 veces A. O sea, quiere decir que el toroide es grueso, pues, ¿sí? O sea, quiere decir que B es básicamente dos tercios de A, del radio A, ¿sí? Entonces, perdón, quiero ver si esto es 3. No, sí, perdón. Si esto es 3, esto es 1. Ah, pues sí, este grosor de acá es 2 veces este de acá, ¿sí?
entonces quiere decir que es 2/3 este grosor respecto a esto. O sea, el toroide es grueso, ¿sí? No se diga esta parte de acá, ¿verdad? H, ¿sí? Entonces, aún así, para un toroide grueso, el error, dice aquí, es menor que el 8%. Entonces dice aquí que el flujo magnético en el circuito magnético de la figura, que es este de acá, ¿verdad? Este de acá, ¿sí? Puede ser determinado aproximadamente, ¿sí? Por esta expresión, que es regresando, ¿verdad? Este circuito, perdón, disculpen, voy a retractarme. Este circuito de esta figura, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? Es este. Ahí está la figura 1312. Es este, ¿sí? Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con el toroide? Bueno, lo que pasa, muchachos, es que dice el autor, hombre, con el problema del toroide hemos mostrado o verificado, no demostrado, sino que mostrado que la aproximación no anda tan mal, anda abajo del 10% de error, ¿sí? Entonces, dado que el error aproximadamente anda abajo, hombre, calculemos el flujo, ¿sí? Calculemos el flujo del otro problema con las reluctancias, ¿sí? Calculemos el flujo del problema de este de acá, ¿sí? Con las reluctancias. Voy a traerme el dibujo para acá, disculpen, espérenme un ratito. Entonces decían ellos, si el error anda abajo, lo hemos verificado con este caso, hombre, ya agarremos valor y metámosle el mismo procedimiento a este de acá, ¿sí? A este de acá. Entonces, solo que este tiene dos medios, ¿verdad? ¿Sí? Tiene dos medios, tiene este medio 2, ¿sí? Que es esta parte de arriba, ¿sí? Y tiene este medio 1, que es esta parte de abajo, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es calcular dos reluctancias. Esta es la fuente, ¿sí? Esta es la fuente, ¿sí? Entonces es como que ustedes tuvieran dos resistencias en serie. Si ustedes se fijan, esta sería como una fuente de voltaje, ¿sí? Sería como que tuvieran una fuente de voltaje, ¿sí? N por I, ¿sí? Aquí tienen una reluctancia y aquí abajo tienen otra reluctancia. Es un circuito en serie, ¿sí? Entonces esta sería la reluctancia que se escribe toda rarita, ¿sí? La reluctancia 1, y aquí se tendría la reluctancia 2, que están en serie. Entonces aquí es igual la corriente. Acuérdense que la corriente, ¿sí? Corriente entre comillas, es el flujo magnético, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculan la corriente? Voltaje entre resistencia equivalente. ¿Cuál es el voltaje? N por I, aquí está, ¿sí? El voltaje es N por I. ¿Cuál es la resistencia 1? Es, ¿verdad? L entre N1 por S1. L1 entre N1 por S1. ¿Y cuál es la reluctancia 2? Perdón, esa es la reluctancia 1, que equivale a una especie de resistencia 1. ¿Y cuál es la reluctancia 2 o resistencia 2 magnética? Bueno, L2 entre N2 por S2. Y ahí está, ¿sí? Ahí se calcula, así se calcularía, ¿sí? Entonces, ese es el método de los circuitos magnéticos, ¿sí? Observen que el hecho de que se haya podido calcular un flujo exacto indica que siempre es posible hacer un cálculo, perdón, no siempre, pero muchas veces es posible hacer un cálculo exacto, pero muchas veces no es posible. Muchas veces es extremadamente difícil hacer un cálculo exacto. Entonces el método de las reluctancias, que hemos mostrado que tiene cierto grado de exactitud, puede servir para un diseño inicial. Acuérdense que la temperatura, variaciones en las fabricaciones de los materiales, no sé, cuestiones de procesos de producción aleatorias,
Tantas cosas pueden hacer que un análisis exacto no sea ni siquiera razonable hacerlo, un análisis exacto, porque como hay tanta variabilidad, mejor hacemos un análisis aproximado y experimentando vemos si el análisis, un diseño aproximado que lleva un análisis, ¿verdad? Entonces vemos si el diseño pegó experimentando o midiendo, ¿sí? Pero no vale la pena hacer un análisis exacto muchas veces porque las mismas variabilidades de fabricación hacen que no valga la pena hacer un análisis exacto, ¿sí? Entonces, ya para terminar esta parte, ¿sí? Aquí se tiene un circuito. Si se fijan, ya hay dos fuentes de campo, ¿sí? Serían como dos fuentes de voltaje, ¿sí? Y uno dice, puya, ya dio mello, o sea, ya dio miedo esto, ¿verdad? Pero no, o sea, si ustedes tienen la sección transversal de esta parte y la longitud de esta parte, o sea, de toda esta parte de acá, voy a borrar para que se vea más ordenado, la sección transversal aproximada y la longitud aproximada de esta parte, lo mismo para acá, lo mismo para acá. Ah, no, perdón, aquí no, porque aquí está la fuente. Todo esto, mejor dicho, de aquí para acá, aquí está la fuente, ¿sí? Lo mismo de aquí para acá, ¿sí? Todo esto de acá. Luego, la reluctancia del aire, que es relativamente fácil porque es nu sub 0 lo que se pone en esa longitud, ¿sí? Aquí está indicado, ¿sí? Y así ustedes pueden hacer un circuito de este tipo, ¿sí? Donde son reluctancias las que están calculando, ¿sí? Son reluctancias. Solo quiero hacer algunas acotaciones. Esta reluctancia de acá, ¿sí? Esta reluctancia de acá me involucra toda esta longitud, toda esta, ¿sí? Me involucra toda esa longitud, ¿sí? Y probablemente ahí habría dos reluctancias combinadas, ¿sí? ¿Por qué dos reluctancias combinadas? Hombre, porque aquí hay una sección transversal, y esta es otra sección transversal, ¿sí? Entonces, quiere decir que aquí hay una reluctancia para esta zona de acá, ¿sí? Y aquí hay otra reluctancia para esta zona de acá. Entonces, entre estas dos, ¿sí? Entre estas dos me hacen esta de acá. Me hacen esta de acá, ¿sí? Aquí no hay problema porque aquí la sección transversal de esta parte de acá sí es como única. Esta parte de acá sería esta reluctancia de acá, ¿sí? Esta sección transversal de acá, esta de acá, ¿sí? Me da esta reluctancia de acá, ¿sí? Esta sección transversal de acá me da esta reluctancia de acá, ¿sí? Y así, ¿verdad? Aquí tendría yo tres reluctancias, ¿sí? Sería esta de acá si la sección transversal, bueno, o sería única, ¿verdad? Porque ahí sí creo que la sección transversal es constante. Aquí sí, para todo esto sí la sección transversal es única. Entonces todo esto me corresponde a esta reluctancia, ¿sí? Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver si hay variaciones. Luego aquí, si se fijan, es fácil calcular la reluctancia. Eso se llama el air gap, o sea, el huequecito de aire. Air de aire, gap es hueco, ¿sí? O discontinuidad. Entonces, ¿cómo se calcula? Es L sobre nu sub 0 sobre la sección transversal, que es la misma del núcleo, de este núcleo de acá o de este, suponiendo que son iguales, ¿verdad? No hay nada escondido ahí. Y con eso se calcula la reluctancia del hueco de aire, ¿sí? A esa reluctancia del hueco de aire, ¿sí? Se le añade la reluctancia de esta parte de acá,
¿sí? Esta parte de acá, ¿sí? Ustedes pueden hacer el análisis tan exacto como quieran, ¿sí? Obviamente en un problema se les tiene que dar información suficiente para que puedan asumir, pues, ¿sí? Para que puedan asumir superficies transversales, perdón, secciones transversales, longitudes, etcétera. Por ejemplo, esta reluctancia de acá, similar a una que analizamos antes, esta de acá, no es solo esto de acá, ¿verdad? Sino que probablemente sean dos reluctancias, probablemente sea la reluctancia de este tramo de acá, probablemente, ¿verdad? Podría ser diferente, pero ustedes no se preocupen, podría ser este tramo de acá, sí, perdón, digamos así como está la flechita, el mismo autor la pone, este tramo de acá, ¿sí? Y este tramo de acá, ¿sí? Esos dos tramos, si se fijan, no tienen la misma sección transversal. Obviamente este es más ancho que este, ¿sí? Estos dos son los que me conforman esta reluctancia de acá, ¿sí? Pero en sí es sencillo, muchachos. O sea, si se les dan los datos correctos, si se les da todo correcto, no es difícil de calcular, ¿sí? O incluso se puede hacer con geometría y todo eso. Pero nosotros nos vamos a limitar a casos relativamente sencillos donde no hay que estar, por ejemplo, ¿verdad? Calculando esta curvatura. Porque ustedes dirán, pero míreme, la sección transversal por donde pasa el flujo sería esta, ¿verdad? En esta esquina. Eso lo podemos obviar, ¿sí? Se puede obviar, ¿sí? ¿Me entienden? O se puede ver cómo se simplifica. Eso se les diría cómo hacerlo en un examen, ¿sí? O se les diría simplifíquelo de tal manera que les salga sencillo el análisis, ¿sí? Por supuesto que en el caso profesional, en el caso de que ustedes estén en una industria, lo deberían de hacer de la mejor manera, ¿sí? De la manera más exacta, pero conceptualmente es bien sencillo, si se fijan. Solo es de jugar un poco con geometría, ¿sí? No es nada que no puedan hacer ustedes, porque solo son rectángulos, triángulos, radios de curvatura, cosas así. Pero para el caso de la materia, basta con que conozcan el método, ¿sí? Este ejemplo así es, de donde yo lo saqué no hay una solución numérica, solo es como una explicación conceptual de cómo se haría, ¿sí? Bien, entonces para esta vamos a seguir con unos ejemplos, con un par de ejemplos, uno de esta parte y otro ya de una parte que ya es otro tipo de análisis, y dejamos esta videoclase hasta acá. Gracias.